Dios los bendiga, hermanos, amigos, buenas noches. Es una alegría poderles saludar en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, desearle muchas bendiciones a cada uno de vosotros. Qué bendición que podamos volver a vernos y volver a estar pues con ese propósito, este sentir de estar delante de la presencia de Dios, de seguir estudiando más la palabra de Dios, que es una gran bendición. Así que le agradezco a Dios primeramente la oportunidad de estar acá, la dicha de estar acá y también que Dios sea edificándonos en esta noche con su palabra. También les quiero decir, pues ayer estuve en el sepelio de nuestra hermana Isolina y fue una gran bendición para todos nosotros. Para mí especialmente fue una gran bendición poder despedir, en este caso, el cadáver de nuestra hermana y saber que está con el Señor, saber que su alma, saber que fue una victoria, que fue una carrera terminada, pues es una gran bendición y Dios confortó sigue confortando a la familia de nuestra hermana Isolina. Les pido mucha oración por ellos. Eh, pero es una gran bendición y un consuelo inmenso saber que nos despedimos o que hubo una separación, pero realmente hay un consuelo que también en nosotros que nos fortalece y saber que estar con el Señor, como dice el Pablo, es mucho mejor. Así que ella partió en paz, fue una gran bendición su partida, aún en ese momento Dios lo usó de consuelo para sus hijos y fue muy grato saber todo eso, a pesar del dolor que claramente invade la familia, pero saber que estar con Cristo es la dicha más grande, el regalo más grande que podemos alcanzar en esta vida. Bien, vamos a tener una oración para iniciar en esta noche y vamos a pedirle a Dios sabiduría. El tema de esta noche es la gracia de Dios, así que vamos a estar estudiando un poco acerca de esta gracia. Vamos a ver varios ejemplos que nos van a mostrar cómo es que opera la gracia, en este caso en Dios. Y claramente eso nos lleve a una adoración mayor, a una alabanza mayor a Dios. Claramente al considerar cada día, en este caso los atributos, que es lo que hemos estado haciendo, conocer más esos atributos de Dios, nos debe llevar a una alabanza, a una adoración, a una admiración en este caso hacia Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos en esta noche por este momento que nos regala de poder estar otra vez delante de tu presencia. Gracias porque nos ha bendecido grandemente, nos ha dado tu palabra en esta mañana y también hoy en esta noche. También nos enseñarás, nos hablarás. Gracias porque no dejas de edificarnos, no dejas de enseñar, no dejas de instruirnos, no dejas de perfeccionarnos, Señor. Pues tú eres el que empezó la buena obra en nosotros y el que la sigue perfeccionando. Y es aquel que aún, Señor, puede iniciar nuevas obras en aquellos que aún no te conocen, en aquellos que aún están lejos de ti, Señor. Tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Tú viniste a salvar lo que se había perdido. Así que oramos por aquellos que no han recibido esta gracia, puedan recibirla, Señor. Te pedimos que tu palabra nos conforte y también nos anime y también nos permita poder maravillarnos al ver lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros. Y eso nos lleve en alabanza, en gratitud, en adoración, amado Dios, al considerar tu grandeza, al considerar lo que tú eres, lo que tú has hecho, tus obras, que Dios mío, que aún el cielo cuenta tu gloria, aún todo lo que tú creaste, anuncia la obra de tus manos. Y permítanos que podamos también nosotros anunciar tu obra y alabarte y bendecirte como solo tú lo mereces, Padre. Bendíganos en esta noche y bendiga a todas nuestras familias y todos los que están conectados, los que se conectarán después, los que van a ver este video después. Oramos por ellos para que seas tú glorificándote. Diríjame en esta noche, confiamos y confío en tu poder, en la obra del Espíritu Santo, para dirigirnos, para instruirnos y para enseñarnos, a fin de que podamos ser capacitados, podamos ser dirigidos por ti, lo cual es tu propósito, dirigirnos, instruirnos con tu palabra. Padre, guárdanos y edifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, el tema de esta noche es la gracia de Dios. Hace poco estuvimos eh, considerando lo que es el amor de Dios y les decía que lo que es la gracia, la misericordia, la bondad, la paciencia, todo esto se despliega claramente de lo que es el amor de Dios. Consideramos que el amor de Dios es inmenso, es eterno, es soberano. El amor de Dios, que es el ágape, no se basa en lo que la persona es, o sea, lo que el hombre es no mueve a Dios a hacer las cosas. Dios decide, determina voluntariamente amar sacrificialmente a favor de otros.
estuvimos considerando lo que es este amor verdadero y Dios nos instaba claramente a que le imitemos y solamente por medio de su Espíritu Santo, por una obra de regeneración y por causa de Cristo claramente es que podemos llegar a amar así como Él nos ha amado. Así que el amor es parte de aquello que claramente estaremos considerando a lo largo también de estos estudios que continúan. Y la gracia de Dios se desprende de ese amor de Dios, de ese amor que hay en Dios y que es Dios, claramente se despliega y afecta y podemos ver evidencias claramente. Y la gracia de Dios es una de ellas. Así que lo primero que vamos a hacer es definir qué significa gracia. Ya que vamos a hablar de la gracia de Dios, entonces, ¿qué significa gracia? Y quiero que tengamos claro ese término para que de esa manera podamos nosotros entender cómo opera la gracia. Y vamos a estar considerando un ejemplo acerca de la salvación y vamos a mirar cómo es que la gracia opera. Así que le voy a dar la definición de la palabra gracia. Es un término griego que quiere decir un don otorgado por pura benevolencia. Quiero recordarle algo muy importante y es que en las Sagradas Escrituras claramente toda la Biblia habla sobre ese atributo de Dios, pero una de las personas o de los escritores y autores que el Espíritu Santo inspiró fue el apóstol Pablo y fue uno de los apóstoles que más habló de la gracia. Fueron muchas de las cartas que él escribió y fue mucho este tema acerca de la gracia de Dios. En las epístolas, en los saludos, decía la gracia de Dios sea con todos vosotros. Bueno, y él siempre estaba hablando de esa gracia, de esa gracia. Es claro porque él era consciente que era por la gracia de Dios que había sido salvo claramente. Pero quiero decirles esto porque una de las palabras que se escribieron una y otra vez y el apóstol habló sobre estas cosas también. Y ese término griego, es una palabra normalmente que usaron los griegos, como también claramente hay término hebreo también, pero quiere decir un don otorgado por pura benevolencia, un don otorgado a alguien. También ese término se usó en lo que era la parte jurídica. Los griegos lo usaban para significar, por ejemplo, cuando se condonaba una deuda o se perdonaba una deuda también, o también se le perdonaba la vida a alguien, es decir, una persona que estaba sentenciada a pena de muerte o a pena capital y se le perdonaba la vida, entonces eso se le llamaba gracia. Se le perdona la vida a esa persona que merecía claramente la muerte. Y ese término también era usado en la parte de las jurisdicciones éticas, y en este caso de los jueces aún en el imperio griego. Bueno, así que eso es parte de la definición. También pues es parte de lo que se tiene como, le quiero dar esta definición que tengo acá también, es la actitud de un hombre o un Dios para inclinarse benevolentemente. Eso era parte como los griegos consideraban esa palabra. Por ejemplo, cuando ellos hablaban acerca de los dioses y hablaban de que los dioses tenían gracia para con ellos o les mostraba gracia, era de que ellos se inclinaban o que los dioses se inclinaban, actuaban de una manera benevolente, de una manera que claramente edificaban y era un favor, que señalaba un favor y que claramente era una actitud que concedía claramente privilegios. Claramente ellos tenían ese concepto acerca de sus dioses, que ya hemos considerado que no pasaban de leyenda, no pasaban de mitos claramente, pero esa era la definición que se tenía y lo que ellos tenían presente cuando se hablaba de la palabra gracia. Y es importante tener en cuenta el uso griego porque pues, fue en ese tiempo que el apóstol Pablo también pues, escribió en el tiempo de los romanos. Bueno, normalmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces es importante considerar esas palabras en ese contexto para definir exactamente qué significaban en ese momento, porque debido a que cuando pasa el tiempo hay palabras que cambian, por eso necesitamos por eso ustedes se dan cuenta que a veces vamos y tenemos que buscar esas palabras allí en el original para saber qué significaban en ese momento, cómo las personas lo entendían. Así que por eso vamos allí, porque pueda que esa palabra gracia para hoy ya tenga otros significados, entonces necesitamos buscar pues en este caso ese significado de aquel entonces. Entonces estamos considerando que la gracia es un don claramente que se otorga y eso implica claramente un don que es bajo benevolencia, es un favor, en pocas palabras es un favor que nadie merece, se otorga por gracia, es una deuda pendiente pero que se le perdona a la persona.
¿sí? O sea, la persona no hizo nada para que la deuda fuera perdonada, se le otorga el perdón. La persona merece la muerte y se le otorga la vida. Y eso es gracia, eso es parte de gracia. Ahora, aplicando este término, en este caso, a lo que es la gracia de Dios. Y eso significa, les voy a dar algunas definiciones de comentarios que tengo acá para que vayamos, en este caso, conectándonos. La palabra gracia denota un favor no merecido y se refiere a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios de tratar a sus criaturas, no según su propio mérito o valor, sino según su propia abundante bondad y generosidad. En la gracia de Dios se encuentra una manifestación grande de su amor, lo que le decía al comienzo. Es una manifestación grande del amor de Dios. Es el trato que Dios tiene con sus criaturas, no según el propio mérito de la criatura o de la persona, sino según la propia bondad y generosidad de Dios. También es conocido como el favor eterno y totalmente gratuito de Dios. El favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Entonces, manifestación de las bendiciones espirituales eternas a personas que realmente no lo merecen. Para definirlo, la gracia es un don inmerecido. En este caso es un don de Dios que el hombre no merece, pero Dios decide otorgarlo. Eso es gracia. Que el hombre no ha hecho absolutamente nada para ganarlo, pero Dios se lo concede. Es como si te hubiesen pagado a usted el sueldo, pero tu jefe decide darte otro sueldo y tú dices, pero yo no lo he trabajado, pero él decide dártelo. Eso es gracia. Tú no hiciste nada para ganárselo, eso es gracia. Entonces, hablando de Dios, es ese favor de Dios gratuito, esa manifestación de bendiciones espirituales para personas que no merecen, que no las merecen claramente, que son indignas, que son culpables, que lo que merecen es lo contrario, la condenación, el castigo eterno. Pero Dios decide darles esa bendición espiritual, darles el perdón, darles la salvación. La gracia no se puede comprar, no se puede lograr por nadie, porque si se pudiera claramente, pues no sería una gracia, sino sería una deuda. Entonces, esto para que empecemos a conectar lo que es la gracia de Dios, es un favor de Dios que Él da a personas que no lo merecen claramente, que no lo merecen. Y eso lo vemos por todas las escrituras. Pero mayormente esta gracia se despliega claramente en el aspecto de la salvación. Y es lo que vamos a considerar en esta noche. Vamos a considerar un ejemplo que nos va a llevar claramente a considerar esa gracia de Dios en la salvación. Cómo Él salva a los pecadores, cómo Él salva a los que están bajo una condenación. Y claramente eso nos va a llevar a que veamos cómo es que hemos sido salvos y cómo es que el hombre puede ser salvo. Y claramente eso nos va a llevar a considerar que toda esta gracia, toda esta salvación viene de parte de Dios y por lo tanto a Él debe ser dada toda la honra y toda la alabanza y toda la gloria, porque claramente Él es el que hace todas las cosas. Y vamos a tomar y vamos a ir, y quiero que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es decir, a Éfeso capítulo número 2. Y quiero mostrarles un pasaje allí que vamos a estudiar en esta noche. Este pasaje, el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación para los hermanos de Éfeso y aún para él, y cómo Dios les dio esa salvación, cómo ellos fueron salvos, cómo ellos ya no eran las mismas personas, cómo ya no estaban bajo la condenación, qué había pasado. Entonces el apóstol Pablo va a describir cómo fueron salvos y nos va a dar un ejemplo grandioso de lo que es la gracia de Dios, cómo Dios actuó, de qué manera, y claramente se va a ver reflejado. Es una ilustración que nos va a mostrar ese atributo de Dios, de la gracia. Al mismo tiempo nos va a mostrar cómo es que el hombre es salvo, cómo es que el hombre es salvo. Entonces, Efesios capítulo número 2. Y vamos a considerar desde el versículo número 1, ya le voy a decir hasta dónde. Así que espero que estén ahí porque vamos a estar, prácticamente el tema será de ese capítulo. Capítulo número 2 de Efesios, versículo número 1 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo y después vamos a considerarlo en detalle. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1. El título es Salvos por gracia. Así que la salvación es por gracia. Es un don inmerecido, un don de Dios. Dice a continuación, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, solamente se repite la palabra gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que en este pasaje el apóstol Pablo nos va a dar una evidencia, una ilustración de lo que es la gracia de Dios, pero claramente en la salvación, cómo el hombre ha sido salvo. Si tú y yo hemos sido salvos, tú necesitas saber cómo fuiste salvo. Y es lo que el apóstol le está mostrando a la iglesia de Éfeso. Salvos, cómo el Señor les escogió, cómo el Señor les llamó y cómo el Señor les mostró gracia. Y Él quería que ellos tuvieran muy claro esto. Y tú y yo también necesitamos saber acerca de cómo hemos sido salvos y acerca de cómo el hombre puede verdaderamente ser salvo. Y eso es claramente lo que nos va a mostrar este pasaje. Dividí en 3 partes este pasaje, así que los que quieren anotar, pueden anotar en 3 partes este pasaje para que podamos entenderlo mejor. Y la primera parte es que somos merecedores, o el apóstol Pablo está diciendo y está mostrando una condición claramente de estos hermanos antes de haber sido llamados. Y el primer punto, merecedores de condenación. El segundo punto es la gracia de Dios manifestada, la gracia de Dios manifestada. Y el tercer punto, la alabanza merecida a Dios. Entonces, el primer punto será merecedores de condenación. Es decir, todos están bajo condenación, merecen condenación, pero hay un despliegue de la gracia de Dios, actúa allí la gracia de Dios, y al final, y por lo tanto, debido a esto, la alabanza claramente deberá ser solamente para Dios. El primer punto, la primera verdad acerca de la salvación y de la gracia de Dios, en este caso en la salvación. Y ese primer punto está desde el versículo 1, en este caso, hasta el versículo número 4. Vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 3 mejor. Y vamos a empezar a considerar en detalle este pasaje. Y vea lo primero que el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto, perdón, a la iglesia de Éfeso. Pero no solamente esto se trata de la iglesia de Éfeso, sino esto se trata también de toda la creación, o mejor, por así decirlo, de toda la raza humana. Porque todos hemos estado en la posición que en este caso estos hermanos de Éfeso, que ya habían sido llamados y salvos, todos estamos en esa condición. Así que es un mensaje claramente para todos. Y empieza diciendo, la primera parte, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, lo primero que se habla es de que hubo una vida. Eso es claramente el beneficio de la gracia. Pero vamos a considerar lo que está a continuación, porque lo que el apóstol Pablo va a hacer es, como aquí en cuanto a las cosas terrenales, hablando de una persona que ha cometido muchos delitos. Y se le va a decir, bueno, usted hizo esto, usted hizo lo otro, y se le van a imputar muchos delitos claramente. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere como recordarle en este caso a esos hermanos que habían sido salvos ya, y aún él se incluye, porque vamos a ver que el apóstol Pablo también se incluye en este tema. Y lo que él va a hacer, lo que vamos a considerar es cómo él está demostrando que esas personas y que realmente la raza humana merece una condenación. Y él empieza a decir, cuando estabais muertos, empieza a hablar de la condición, hacer un diagnóstico claramente de la condición pecaminosa. Cuando estabais muertos, la palabra muertos cuando se usa allí también se refiere a una separación, en este caso de Dios. Claramente estaba diciendo que ellos estaban separados antes de haber recibido la gracia de la salvación, estaban separados de Dios, o sea, había una enemistad entre ellos y Dios. Y esta es una realidad
que vemos claramente en toda la raza humana. Desde que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana de ahí en adelante ha nacido separado de Dios, esos muertos, separado, la muerte espiritual, hay una separación, hay una rotura, hay una enemistad en este caso con Dios. Y el apóstol Pablo dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa delitos y pecados? Bueno, esto muestra que todos habían quebrantado el estándar de Dios, las ordenanzas de Dios, todos las habían quebrantado y tenían múltiples antecedentes en la cuenta. Es como si habláramos de una persona que ha cometido muchos y muchos delitos acá en la tierra. Por lo tanto, claramente hacia él pesa una condena. Y él está diciendo, todos estaban muertos en delitos y pecados, o sea, eran muchos los delitos, eran muchas las ofensas, eran muchas la desobediencia claramente. Es como si consideráramos la hoja de vida, estaba totalmente mal. Solo habían antecedentes pecaminosos. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis. La palabra anduvisteis es un verbo pasado, que claramente se refiere al pasado, porque esos hermanos ya no eran los mismos, habían sido salvados. Pero lo que el apóstol está mostrando es claramente que en la posición antigua ellos estaban bajo una condenación. Significa que si ya no lo son, si ya no están bajo una condenación y si ya no son los mismos, eso quiere decir que ellos recibieron la gracia de Dios. Entonces, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, en eso es un verbo pasado, anduvieron, andaron o vivieron de esa manera, en otro tiempo, siguiendo la corriente. ¿Cómo vivieron ellos? Siguiendo la corriente del mundo, que también quiere decir el sistema que está opuesto a Dios, todo sistema, toda ideología que se opone al estándar, al carácter de Dios. Y esa es la vida de todo ser humano antes de recibir la gracia. Todos vivimos en esa posición de enemistad con Dios, quebrantando su ley, quebrantando sus ordenanzas, siguiendo la corriente del mundo de aquellos que aún no aman, no honran a Dios, todo sistema malo que claramente se opone a Dios. Y dice a continuación, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire es Satanás, el diablo, que es el peor enemigo en este caso de Dios, que se rebeló contra Dios. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu claramente de Satanás que opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la raza humana, y en este caso Pablo hablando de estos hermanos de Éfeso antes de ser salvos, él estaba diciendo que ellos estaban voluntariamente bajo el dominio y el servicio del peor enemigo de Dios. O sea, no solamente quebrantaban la ley de Dios, no solamente habían quebrantado su ley, no solamente vivían en oposición a Dios, no solamente estaban separados de Dios, sino que también eran aliados del peor enemigo de Dios, en este caso el diablo. Y dice el versículo 3, entre los cuales estamos viendo el diagnóstico de la condición de todo ser humano claramente, en pecado. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y aquí el apóstol Pablo se incluye él también. No solamente está hablando de que los hermanos de Éfeso eran así anteriormente, sino él también se incluye y dice, todos nosotros vivimos, el verbo pasado, en el pasado, antes de haber gracia, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca hubo un interés por la voluntad de Dios. Nunca hubo un deseo por seguir a Dios, sino claramente seguir los deseos pecaminosos, la voluntad claramente del hombre, solamente pensando en sí mismo, solamente pensando claramente en satisfacer sus deseos. En Gálatas 5:19, el apóstol Pablo nos muestra un poco más en detalle cómo es vivir en el deseo de la carne, y quiero mostrarles allí. En Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, que es vivir según la carne. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, todos anduvimos en otro tiempo siguiendo la voluntad de nuestra carne, es decir, todas estas pasiones y claramente la voluntad de los pensamientos, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y eso claramente quiere decir que jamás había un propósito por realmente honrar a Dios, sino seguir todo aquello que claramente se oponía a Dios, aún nuestros deseos
de la carne que claramente se oponen hacia Dios, se oponían hacia Dios y aún claramente hay una lucha en ello. Y vea lo que dice al final de este versículo número 4. Dice a continuación, dice al final del versículo 3, perdón, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otra traducción dice de la siguiente manera, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Es decir, que debido a que se ha vivido una vida separado de Dios, quebrantando su ley, sus ordenanzas, viviendo en un sistema que claramente se opone a Dios, sometidos y sirviéndole voluntariamente al diablo, enemigo de Dios, y siguiendo nuestros deseos pecaminosos, contrarios a la voluntad de Dios, lo único que claramente esa persona, ese pecador merece es el terrible castigo de Dios, la justa ira de Dios debido a su pecado. Y es lo que el apóstol Pablo está mostrándole, en este caso, a los hermanos de Éfeso, diciéndoles, ustedes eran estas personas, ustedes estaban en esa condición, ustedes eran personas que merecían la condenación, ustedes merecían el infierno, ustedes merecían justamente la justa ira de Dios debido a su pecado, debido a su maldad, debido a que habían quebrantado la ley de Dios, debido a que habían vivido prácticamente toda su vida en oposición a Dios, haciendo su voluntad. Nunca les importó Dios, nunca les importó su ley, nunca les importó su voluntad, y por lo tanto, merecedores de todo castigo, en este caso era lo que realmente en este caso estos efesios merecían, pero no solamente estos efesios, sino también toda la raza humana ha quebrantado la ley de Dios y ha sido enemigo de Dios, se ha aliado al enemigo de Dios llamado Satanás, ha vivido en todo el sistema que claramente se opone a Dios, y por causa del pecado, Dios, que es un Dios justo, que ya hemos estudiado, que Él no consiente el pecado, que Él aborrece el pecado, y su justicia le obliga a que Él condene al pecador. Por lo tanto, toda persona que ha claramente quebrantado la ley, y somos todos, excepto Jesucristo, merecemos con justa razón el castigo de Dios. Y eso es el primer punto. Merecemos la condenación. Y eso es lo que el apóstol le ha mostrado a esos hermanos de Éfeso. Ustedes merecían solamente la condenación. Ustedes, con sus acciones y sus actos, jamás merecían que ustedes, su deuda fuera perdonada, su deuda fuera cancelada. Ustedes jamás merecían recibir un bien espiritual, recibir el cielo, jamás lo merecían. Ustedes merecían justamente la ira de Dios, el juicio y el castigo eterno. Y ahí entramos todos. Todos merecemos. Como dijo aquel crucificado al lado de Jesús, nosotros a la verdad, lo que nos está pasando, lo merecemos. Y eso deberíamos decirlo todos nosotros. A la verdad, merecíamos el castigo eterno por causa de nuestro pecado. Pero bien, aquí es donde entra en segundo lugar la gracia de Dios manifestada. Aquí es donde se manifiesta la gracia. Necesitamos entender claramente la condición del pecador para que entendamos claramente y podamos identificar ese don de Dios, esa gracia de Dios, ese atributo de Dios a favor de pecadores, claramente. Y entonces, en el capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo número 7, vamos a poder ver la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, si hablamos aquí humanamente, hay una persona que ha vivido la vida cometiendo muchos delitos, y esa persona lo único que merece es la muerte o el castigo, la cárcel o la cadena perpetua por causa de lo que ha cometido. Pero bien, ese es el estado espiritual de todo ser humano. Pero versículo 4, hay el pero más extraordinario. Pero, esa es la condición del hombre claramente, y eso es lo que el hombre merece. Pero aquí vamos a considerar algo muy importante acerca de Dios, y es acerca de esta gracia, de ese amor de Dios. Pero que es rico en misericordia. La palabra misericordia tiene que ver con compasión. Por su gran amor con que nos amó. Amó, la palabra amó es un verbo pasado que se refiere a un pasado. Dios decidió amarnos. Por su gran amor con que nos amó. Ese amor es el que estudiamos hace poco, el amor ágape, que estuvimos estudiando, que es un amor sacrificial,
a favor de otros, ¿verdad? Y consideramos en esto se mostró el amor de Dios en que envió a su Hijo Jesucristo, para que vivamos por Él, como una ofrenda por nuestros pecados, claramente. Y ese es el amor que claramente se puede ver en Dios. Así que dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, aún estando, dice a continuación, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, en pocas palabras, es decir, aún mereciendo la condenación eterna por estar depravados, por habernos rebelado contra Dios, por haber sido enemigos de Dios, aún mereciendo la condenación eterna, aún mereciendo el infierno eterno, aún mereciendo, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, aún mereciendo la condenación, dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo es posible que aquel que merece la condenación dé vida? Y esto implica que así como claramente el Padre dio vida a Jesucristo después de la muerte, así también da vida espiritual, que eso implica que restaura, en este caso, primero la relación del hombre pecador con Dios, porque lo primero que está roto es nuestra relación con Dios. Hay una muerte espiritual, hay una enemistad, en este caso, con Dios. Hay una ira de Dios también hacia el pecador. Pero lo primero que Dios hace es restaurar esa relación, en este caso, del pecador con Dios. Y ya sabemos de qué manera y cómo lo hizo, y no podemos hablar de esto sin dejar a un lado la cruz. Es por causa de Cristo que claramente el hombre que está separado de Dios puede volver a conectarse, puede reconciliarse en este caso con Dios. Así que el apóstol Pablo está diciendo, nos dio vida juntamente, en este caso, con Cristo. Y él también se incluye allí. Nos restauró la relación, en este caso, del hombre pecador con Dios. Ahora dice, a continuación, por gracia sois salvos. El apóstol Pablo está sorprendido considerando esta verdad, de tal manera que él tiene que detenerse y decir, por gracia sois salvos. Él tiene que hacer un par, él está maravillado a considerar todo lo que Dios ha hecho a favor de pecadores que claramente solamente merecen la condenación. Y él para y dice, hermanos, por gracia ustedes somos salvos, por gracia sois salvos. Es por gracia, es un favor inmerecido. Realmente ustedes no merecían la salvación, pero Dios se la ha dado. Dios se la ha otorgado y él resalta esto. Y por eso encontramos en el pasaje que hay varias veces se repite la palabra gracia, 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 porque quiere hacer un atributo de Dios. Él quería que los hermanos de Éfeso reconocieran con claridad que la salvación era un don que ellos no merecían y que nunca se les olvidara claramente eso, porque era muy claro. Por gracia sois salvos. Dice el versículo 6, y juntamente con Él o con Cristo nos resucitó. Esto implica una nueva vida, un nuevo nacimiento, es decir, que aquel depravado, corrupto, es transformado, es cambiado. Y es por eso que claramente, por ejemplo, el apóstol Pablo era un perseguidor, era un injuriador y después vemos cómo él fue transformado, fue cambiado. Y eso acontece con todos aquellos que claramente la gracia de Dios les alcanza. Este favor de Dios les es dado. Entonces podemos ver claramente que hay una vida nueva, hay una resurrección, hay un nuevo nacimiento. Y dice a continuación, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto quiere decir que aquel condenado, aquel que merece condenación, pasa a tener una herencia y pasa de alguna manera a tener una posición semejante a la de Cristo. Las Escrituras hablan de que somos coherederos con Cristo. Es decir, que debido a nuestra unión con Cristo, lo que es de Cristo, de alguna manera pasa a ser también de nosotros. Tenemos una herencia eterna, tenemos un lugar sentados con Cristo en el cielo. Estamos con Él. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y todo eso es un despliegue y una demostración de ese favor inmerecido que claramente Dios tiene, de esa gracia que hay en Dios. Dice a continuación, versículo 7 otra vez, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que ahí el apóstol Pablo está mostrando esa gracia. Hermanos, mire, ustedes estaban en esta condenación. Ustedes eran merecedores de la ira de Dios.
Ustedes merecían solo la condenación. Pero vea lo que Dios les ha dado. Vea lo que Dios ha hecho con ustedes. Vea la gracia. Vean los favores que ustedes realmente no merecían. ¿Merecían perdón? No merecían perdón. ¿Merecían una vida transformada? No merecían. ¿Merecían unos privilegios eternos, extraordinarios con Cristo? Jamás lo merecían. Y es lo que Él está mostrando. Miren la gracia. Es ese favor de Dios para con ustedes. Por eso ya no son aquellos ladrones, homicidas, borrachos. Ya no lo son. Porque Dios ha tenido gracia con ustedes. Porque no les ha pagado conforme realmente ustedes merecían. Dios les ha hecho un favor. Claramente ustedes no lo merecían. Y es esa. La gracia de Dios se muestra por medio de lo que claramente Él hace con el pecador. Con aquel pecador que solamente merece la ira de Dios, merece la condenación. Dándole en este caso dones eternos, bendiciones eternas. Reconciliarlo con Dios. Sacarlo de su condición de pecado. Hacerlo, en pocas palabras, adoptarlo como un hijo y prometerle la eternidad por siempre. Claramente, eso no se puede hablar fuera de la cruz de Cristo. Quiero colocarles esta ilustración como un caso acá terrenal para que podamos entender mejor este pasaje. Así que presten atención lo que les voy a leer. Hablando de un hombre que ha vivido la vida cometiendo cualquier clase de delitos contra el Estado, contra la autoridad. Es amigo de los peores enemigos del Estado, pero un día esa persona es capturada por la autoridad. Y todos estos cargos le son imputados, o sea, toda esa evidencia, tenemos todos sus delitos que usted ha cometido desde el comienzo. Entonces todos esos delitos, todos esos cargos son imputados, colocados allí. Claramente es declarado con todas esas evidencias culpable, merecedor de la pena capital, merecedor de la muerte, claramente por causa de lo que él ha hecho. Todos los testigos en la corte, allí en el juicio, son conscientes de que ese hombre ya está muerto. Es decir, las personas dicen, esta persona seguro que muere porque es que vea todo lo que ha hecho, vea todo lo que es su vida, vea su hoja de vida, cómo está. Múltiples y múltiples evidencias de todos los homicidios que ha cometido, bueno, rebeliones, todo lo que ha participado. Entonces los testigos están allí en la corte diciendo esa persona ya es muerto, o sea, está aquí pero realmente va a morir, debido claramente a todo lo que pesa sobre esa persona. Pero sucede lo inesperado. El juez que le va a juzgar y le va a condenar inmediatamente allí, puede ver los cargos, puede coger allí todo el historial, todas las evidencias, ve los cargos que están contra este hombre y es claramente movido a misericordia, siente compasión y decide, en este caso, mostrar agape, mostrar amor, que eso significa decidir, determinar, en este caso por sí mismo, amar, en este caso que es lo que estudiamos acerca del amor verdadero, el amor de Dios, amar, no basado en lo que esa persona es, porque es que me agrada mucho lo que ha hecho, por eso lo voy a amar, no, claramente que es terrible y pésimo lo que ha hecho, pero sin embargo él decide amarle, siente compasión al ver su estado, siente compasión de ver que va a morir porque ha cometido claramente todo lo que es justo para ser condenado. Y entonces este juez le otorga la vida, es decir, no le condena a muerte. No le condena a muerte. Lo declara inocente. Lo declara inocente, pero no solamente hace eso. Le asigna un salario de por vida, le asigna un salario a esa persona que merecía claramente la muerte, le perdona la vida, lo declara inocente, le asigna un salario de por vida, un salario de por vida, y no para solamente ahí, sino lo adopta como su hijo. O ese juez dice, yo lo quiero como mi hijo, y lo adopta como su hijo, y lo hace heredero de sus muchas posesiones. O sea, le dice, lo adopto como mi hijo, y lo voy a hacer heredero, y te hago heredero hoy mismo de todas mis posesiones, juntamente con los otros hijos que tengo. Ahora bien, esto es gracia. Y de alguna manera sí es que Dios actúa. Tú podrás decir, ¿cómo puede hacer aquella persona tal cosa?
Y claramente aquí entra el punto que estudiamos hace poco acerca de que Dios, si Dios es un Dios justo, Dios tiene que condenar al pecador. Y quizás usted puede decir, bueno, sí, hubo un acto de gracia y qué bendición. Pero ¿por qué esa persona no fue condenada? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo que él cometió? Pero aquí podemos aplicar claramente en Dios que claramente el pecado de estos pecadores a quien Dios les muestra gracia ha sido cobrado claramente en la persona de Cristo. Y así Dios también adopta a aquellos que solamente merecen la condenación, merecen el juicio, no solamente les perdona, los declara inocentes, los justifica y les da bendiciones espirituales eternas, sino que también nos adopta como sus hijos y también nos hace herederos, en este caso con Cristo. Recuerden lo que dice el Señor en Juan, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios, tratados como un hijo. Y claramente esto es una demostración de gracia, favor y merecido. La pregunta es, ¿merecía este criminal que le dieran la vida y no le dieran la condena o la cadena perpetua? Realmente no merecía tal cosa. ¿Merecía ser declarado inocente? ¿No hubiera cometido ningún delito? No merecía tal cosa. ¿Merecía que se le asignara un sueldo de por vida? Jamás merecía tal cosa. Que este juez lo adoptara como un hijo y le diera herencia con sus demás hijos. ¿Merecía realmente él con lo que hizo? ¿Merecía realmente ese favor de este juez? Claramente que no. Pero eso es la gracia. Así es la gracia. Es el favor inmerecido de Dios, claramente para aquellos que no lo merecen, para aquellos que solamente merecen la condenación. Y eso es exactamente lo que Dios hace con pecadores, con nosotros, lo que Dios ha hecho, lo que Pablo está diciendo, que Dios había hecho con los hermanos de Éfeso salvados. Y aún con él mismo, él está diciendo, Dios hizo esto conmigo, Él nos salvó por gracia. Y por eso dice, por gracia sois salvos, por gracia somos salvos, por gracia. No hicimos nada para la salvación. ¿Cuántos estarán pensando, no es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello y por eso soy salvo? Si usted está pensando que eres salvo por algo que tú estás haciendo, no has entendido el Evangelio. El Evangelio y la salvación es gracia, es un favor de Dios, es algo que Dios hace a favor de pecadores. Por lo tanto, solamente la salvación está en las manos de Dios, le pertenece a Él. Y es solamente su obra y su acción que claramente trae esa salvación a nuestras vidas, no por nada nuestro. Hay un texto, quiero leerles en Tito capítulo 3, versículo 5. Ya ahorita continuamos a la última parte. Y dice Tito 3, versículos 5 y 7. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no porque hubiéramos hecho algo bueno. Dios me salvó porque yo era muy obediente a Él. Entonces no estarías perdido. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y eso también implica su gracia. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjese bien, Jesucristo nuestro Salvador, Él es el que salva. Para que justificados por su gracia, fíjese bien, el hombre declarado inocente por pura gracia, favor y merecido de Dios. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Viniéramos a heredar algo eterno. Herederos con Cristo. En 1 Corintios 15, 9 y 10, el apóstol Pablo está hablando aún acerca de sí mismo. Y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ni siquiera merezco ese nombre. Porque perseguí a la iglesia de Dios, fui un perseguidor de Dios, qué bueno puedo merecer. Pero él dice a continuación, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, es decir, está diciendo, por la gracia de Dios he sido salvo, soy un apóstol y predico a Cristo. Y estoy en vida nueva por gracia de Dios, por la gracia, por ese favor inmerecido. Es decir, todo esto que tengo, todo esto que he recibido, realmente lo he recibido, no es mío. Lo he recibido por gracia. Así que nada es nuestro, nada es mío. Ahora dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios operando en él. En el Salmo número 103, versículo 10, vea lo que dice. No contenderá, David está hablando acerca de Dios, de sus atributos, y dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dice a continuación, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es gracia. No pagarnos conforme a nuestros pecados, esto es gracia. Eso es gracia. Así que David era consciente y David experimentó esa gracia de Dios. David pecó y David merecía la muerte por su pecado. Pero Dios le mostró gracia, Dios le perdonó. Dios perdonó su pecado. El perdón es gracia. Así que cuando tú perdonas, tú estás mostrando gracia también. Porque perdón claramente es un favor, claramente no merecemos. Así que ahora vamos en tercer lugar a Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. La alabanza, debido a que claramente merecemos solo condenación, pero vemos esa gracia manifestada claramente, dándonos aquello que no merecemos. Debido a esto, jamás usted y yo podemos o tenemos derecho de alabarnos a nosotros mismos o de pensar que hemos hecho algo para recibir esta salvación, sino claramente lo único que esto nos lleva a hacer es a que podamos ver a Dios y podamos reconocer que solamente Él merece la alabanza, la adoración y la gloria. Dice el versículo número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora la fe es el medio que Dios usa para que recibamos estos medios de la salvación, del perdón, la fe en Cristo. Es como esos brazos con los que podemos recibir. Pero fíjese bien lo que dice a continuación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, aún hablando de la fe, eso no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, hablando de la fe, aún la fe, con la que podemos creer y confiar en Cristo, aferrarnos a Él y ser justificados y recibir estas bendiciones, aún esa fe dice que no es de nosotros, es decir, no se produce por nosotros mismos. Es un don de Dios, es un don que también significa un regalo, claramente que es algo que no hemos comprado. Es un don de Dios, es un favor de Dios. O sea que aún nuestra fe, que Dios nos da por medio de oír su palabra, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Aún esto, que lo que pareciera que hacemos nosotros creer, pero aún eso es un don de Dios. Ahora dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9. No por obras, es decir, nadie puede gloriarse, porque la salvación jamás va a ser por obras, por algo que usted y yo haya hecho. Lo único que nosotros hicimos fue pecar y merecer condenación. Pero que hayamos hecho algo para ganar ese favor de Dios y que la ira de Dios y la condenación y el castigo eterno no cayera sobre nosotros, no hicimos nada claramente para merecer claramente un beneficio eterno. Lo único lo que hicimos fue ganar y merecer la justa ira de Dios. Pero cuando esto muestra que para que nadie se gloríe, es decir, que nadie tiene el derecho de gloriarse, esto claramente apunta de que al único que claramente debe ser la alabanza y la adoración es para Dios. Así que la iglesia debe responder a esa verdad y debe responder a esa verdad con alabanza, con gratitud, y es parte de la aplicación que vamos a estar considerando. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ahora dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que aún las buenas obras que estos salvos y creyentes van a hacer, fueron ya preparadas por Dios. Así que cuando hacemos lo correcto, hacemos lo bueno, es porque Dios ha preparado esas obras y al mismo tiempo nos está capacitando con su Espíritu Santo y con su palabra para que podamos hacer su voluntad, para que podamos obedecerle, para que podamos claramente hacer esas buenas obras, que no son el medio de la salvación, las buenas obras, sino es el resultado de haber sido salvos y es el resultado de una vida que es dirigida y guiada por el Espíritu Santo a fin de que podemos hacer estas buenas obras que ya Dios preparó. Es decir, vamos a poder andar por el camino que Él claramente ha diseñado de verdad, de justicia ante Dios. Y el apóstol Pablo sigue hablando y le sigue diciendo a los hermanos que ellos eran antes enemigos. Bueno, y él le para de mostrar y continúa mostrándoles en este caso todo lo que ellos eran, pero lo que ellos habían alcanzado, claramente todo por la gracia de Dios. Así que no hay nada, en este caso no había nada para que los efesios
se alabaran a sí mismos, y por eso el apóstol Pablo siempre se gloriaba en Cristo y alababa a Cristo y nunca decía ser suyo algo que había claramente recibido. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos, aún habiendo recibido esto, nos olvidamos que lo que hemos recibido es por gracia de Dios. Es un don claramente y merecido. El apóstol Pablo habló sobre esto en 1 Corintios 1:27 y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, fíjese bien, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir, es que yo sí creí, es que yo me gané el cielo, es que yo hice tal cosa para merecer, es porque yo hice tal otra. Toda acción de esta manera, o toda palabra de esta manera, es jactancia. Es alabarse por algo que no es tuyo, por algo que tú no lo lograste con tu esfuerzo. Es como tú regalarle algo a una persona y esa persona termina diciendo, yo compré esto, compré aquello, yo mismo me lo gané, es mío, pues yo me lo gané. Tú dirás, ¿qué está diciendo esa persona? Se lo regalé. Te estás vanagloriando de algo que no es de él. Eso es jactancia. Así que el apóstol Pablo le dice a esos hermanos de Corinto, le dice, hermanos, vea, ustedes lo más vil de este mundo, lo más menospreciado, Dios los escogió a ustedes para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie se jacte en su presencia. Dice, y más por él estáis vosotros en Cristo. Es por él, por Cristo, por Dios que estáis en Cristo. Y por eso dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor y exalte al Señor y se gloríe y se goce de lo que Dios ha hecho en él, mas nunca claramente se alabe a sí mismo. Ahora, ¿cómo debemos responder a este atributo de Dios? ¿Cómo debemos responder a esta verdad? Ya que hemos visto la gracia que Dios ha mostrado y que realmente los que han sido salvos ha sido por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. No hay nada que ellos hubieran hecho de tal manera que merecieran la salvación. Nada. ¿Cómo debemos responder? En primer lugar, con gratitud y alabanza por siempre. Con gratitud y alabanza por siempre. Efesios 1, versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de esas bendiciones espirituales y vea lo primero que él hace. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea lo primero que el apóstol Pablo está haciendo. Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea Dios, exaltado sea Dios, glorificado sea Dios. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, todo esto de gracia. Dice, según la riqueza de su gracia, el perdón de pecados, la redención por su sangre, esto es la riqueza de la gracia de Dios. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Fíjese bien. Así que en primer lugar es gratitud, alabanza a Dios por claramente todo lo que ha hecho, en este caso por nosotros, por gracia. Alabar, exaltar, glorificar el nombre de Dios. Segundo lugar, esto nos debe llevar a que seamos imitadores de Dios. En este caso, imitadores de la gracia de Dios. Aprender a mostrar gracia, así como hemos recibido esa gracia. Y cuando, por ejemplo, usamos el perdón, perdonamos, estamos mostrando gracia. Ahí en Efesios 4:32, que es la misma carta, pero ya el apóstol Pablo está demostrando cómo debemos responder a esa gracia que hemos recibido. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando que el perdón es riqueza de la gracia de Dios, o sea, es el paquete de la gracia de Dios. Así que, en segundo lugar, debemos ser imitadores de Dios, en ese caso, mostrando gracia. ¿Cómo lo hacemos? Cuando somos misericordiosos, cuando nos perdonamos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Así que, si hemos recibido esta gracia,
demos de esta gracia, porque son atributos comunicables que claramente Dios los comparte con nosotros, con su iglesia, con sus llamados, siendo imitadores. Dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol Pablo está hablando, el contexto de ese pasaje es que el apóstol Pablo está llamándoles a que den una ofrenda para los santos, para hermanos necesitados que estaban en Jerusalén, muchos necesitados en diferentes lugares, y el apóstol Pablo les recuerda en esa moneda, les recuerda la gracia que ellos habían recibido en Cristo, que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que ellos fueran enriquecidos. Le dio ese favor para que ellos fueran enriquecidos espiritualmente. En tercer lugar, anunciando en este caso esta gracia, anunciar esa gracia que hemos recibido, anunciársela a otros para que otros también conozcan que hay una gracia en este caso para ellos también, que esa gracia que Dios nos dio a nosotros puede dársela también a otros. Y eso es lo que es la predicación del Evangelio, hablar de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, para que aquellos que están desgraciados, para aquellos que están en una situación claramente lamentable, puedan ver su pecado, pero puedan ver que en Dios hay esperanza de ser salvos, que en Dios pueden ser libres, que aquellos que merecen la justa condenación, Dios en su gracia puede darles salvación y vida eterna. Y es eso, cuando el Señor envió a los apóstoles a predicar, les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Oiga, den de gracia recibieron gratuitamente, compártanlo. No lo dejen solo para ustedes, anúncielo, testifíquenlo. Y eso también nos debe llevar claramente a que seamos más humildes, a la humildad también, sabiendo que nada es nuestro, todo es del Señor, y al Señor debe ser siempre la alabanza, siempre la adoración, siempre la gloria. Así que no hay nada por qué jactarnos, porque claramente todo es de Dios, todo es de Dios. Y la gracia es eso, es el favor de Dios que otorga a criaturas culpables que merecen solo la condenación. Y esto es a través de la persona de Cristo. Es a través de la obra sustitutoria de Cristo. Es por causa de ello, que claramente es por causa de su amor y por su gracia, que hay una esperanza para los condenados. Hay una esperanza para el que está muerto en delitos y pecados. Y es que puede ser salvo, puede ser transformado, puede recibir un don que claramente no merece, pero Dios lo da por su gracia, por su amor y por su misericordia. Así que alabemos y contemplemos esta gracia de Dios desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por ese momento más que nos diste de poder estar delante de tu presencia y recordar esta gracia que tú nos has mostrado. Gracias porque nos recuerdas, mi Dios, que lo que nosotros realmente merecemos es la condenación, porque como dice tu palabra en Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Y como resumía el apóstol Pablo, solamente merecíamos la condenación. Todo pecador que aún no ha sido salvo, merece justamente la condenación. Pero gracias porque podemos ver lo que en ti hay, Señor. Pero estando en esa condición, pero Dios con su gran misericordia, que es grande, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias, Dios mío, porque tú nos has mostrado gracia. Tú nos has dado favor y merecido. No lo merecíamos. Merecíamos el castigo, merecíamos justamente el infierno. Pero gracias porque por medio de tu amor y tu bondad y este favor inmerecido, hoy nos ha dado salvación, perdón, y aún sigue dando salvación y liberación. Aún sigue, Señor, llamando a esos pecadores que merecen la condenación, que pueden ver su pecado. Pueden darle, Señor, tú le das esa esperanza por medio de tu palabra, de que hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación a todo aquel que cree, confía en ti, que se aferra, que reconoce su bancarrota y viene rendido a Cristo, que reconoce que no hay nada que Él pueda hacer para librarse de su pecado, que no hay nada que Él pueda hacer para agradar a Dios, que no hay nada que Él pueda hacer para un día presentarse ante el tribunal de Dios y poder ser hallado inocente, que no hay nada que Él pueda hacer. Y entonces solamente ve a Cristo como el único Salvador y como el único instrumento de justificación y se aferra a Él y confía en Él y es justificado por la fe en Cristo. Y la justicia de Cristo pasa a ser
de la cuenta de este pecador y todas las bendiciones espirituales y todas esas riquezas que aún están en Cristo pasan a ser de este condenado y pecador por gracia tuya, Señor. Oro para que los que no han recibido esta gracia la alcancen, Señor, y los que ya la han recibido te alaben y te bendigan y nunca busquen alabarse a sí mismos, sino que siempre reconozcan que lo que somos, que lo que tenemos es porque tú nos lo diste y a ti la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, que tengan buena noche y que la gracia de Dios esté cada día manifestándose más y más con vosotros y que aquellos que no han recibido gracia, oremos para que esa gracia les alcance a ellos también y puedan ser salvos, puedan ser libres y podamos alabar y glorificar unánimes también a Dios en todo tiempo. Que Dios les bendiga, buena noche. El martes habrá enseñanza en la noche, el jueves también si Dios permite y esperamos que pronto podamos congregarnos. Ya hay algunas noticias que se están dando. Vamos a tener que tomar algunos protocolos, pero el propósito es poder volver a reunirnos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. En Cristo Jesús. Dios les guarde.